Hay una pregunta que la gente que ha visto a la mujer de negro nunca deja de hacerse. No es la pregunta obvia. ¿No es que era eso? ¿No es era real? ¿No es estaba soñando? La pregunta que no los deja dormir es esta. ¿La vio a ella antes de que ella los eligiera? ¿O la vio porque ya los había elegido? Porque hay una diferencia. Una diferencia enorme. Y ninguno de los que la han visto sabe con certeza de qué lado de esa diferencia están. La mujer de negro no es una leyenda de pueblo. No es el invento de una abuela para que los niños no salgan de noche. Es un patrón. Un patrón que se repite en testimonios de personas que no se conocen entre sí, en lugares distintos, en décadas distintas, con detalles tan consistentes que la coherencia misma resulta más aterradora que cualquier descripción individual. Una figura femenina, vestida completamente de negro. De pie. Inmóvil. En lugares donde no debería haber nadie. Mirando. Siempre mirando hacia alguien específico en la habitación. Nunca hacia todos. Siempre hacia uno. Y en los días o semanas que siguen a la aparición, esa persona hacia quien miraba muere. No siempre, pero con una frecuencia que hace imposible descartarlo como coincidencia. Con una frecuencia que hace que quienes la han visto cambien de manera permanente su relación con las esquinas oscuras y los pasillos sin luz y los espejos a medianoche. Esta es la historia de 3 familias en Sonora que la vieron. Lo que pasó después. Y la única conclusión a la que nadie quiere llegar pero que los hechos parecen señalar. Antes de las historias específicas, hay que hablar del patrón. Porque el patrón es lo más perturbador. Cuando un fenómeno se documenta en testimonios independientes y los testimonios comparten detalles que las personas no tendrían manera de coordinarse para inventar, hay 2 posibilidades. Una, todos escucharon la misma historia y la están reproduciendo inconscientemente. 2, todos vieron la misma cosa. En el caso de la mujer de negro, los detalles consistentes son los siguientes. Siempre aparece de noche o en lugares oscuros durante el día. Siempre está de pie, nunca sentada, nunca moviéndose cuando la ven. Siempre completamente de negro, incluyendo lo que cubre su cabeza y parte de su cara. Nunca hace ruido. Nunca se acerca. Nunca toca a nadie. Solo observa. La persona que la ve siente lo que varios testimonios describen con palabras casi idénticas: frío que no corresponde a la temperatura del lugar, dificultad para moverse aunque no hay parálisis física, la certeza absoluta de que lo que ve no es una persona aunque tiene forma de persona. Y el detalle más consistente de todos, el que aparece en testimonios desde Sonora hasta Veracruz, desde los años 50 hasta la semana pasada. La mujer de negro no mira al cuarto. No mira al espacio. No mira hacia ningún lado general. Mira a una persona específica. Y esa persona, en la mayoría de los casos documentados, muere en los días o semanas que siguen. Eso es lo que hace que este fenómeno sea diferente de la mayoría de las apariciones que se reportan. No es una presencia residual. No es algo que simplemente habita un lugar. Tiene intención. Tiene selección. Viene por alguien. Esto pasó en 2009. Una familia en un fraccionamiento residencial de Ciudad Obregón, Sonora. Sergio Quiñones, 48 años, gerente de una empresa de distribución. Su esposa Rebeca, 45, maestra de primaria. Sus 2 hijos, Andrés, 19, estudiante universitario en Hermosillo que volvía los fines de semana. Y Lucía, 15. Una familia normal. Sin historial de experiencias paranormales. Sin creencias especialmente arraigadas en ese sentido. Sergio era el tipo de hombre que escucha estas historias en reuniones familiares y dice que está bien para entretener pero que necesita evidencia. Lo que vio en agosto de 2009 no necesitó que él cambiara sus creencias. Solo necesitó que las mirara a la cara y admitiera que no tenían respuesta para lo que había visto. Eran las 2:30 de la madrugada de un jueves. Sergio se despertó con la sed específica de quien tomó demasiado café durante el día. Fue a la cocina. Tomó agua.
Se quedó un momento apoyado en el fregadero mirando hacia la sala oscura. Y vio a la mujer. De pie en la esquina de la sala donde la pared de la entrada se une con la pared del pasillo. Completamente inmóvil. Completamente de negro. El cabello cubierto, parte de la cara cubierta, solo visible en la oscuridad porque había suficiente luz de la calle entrando por las ventanas para distinguir una silueta de otra oscuridad. Sergio se quedó paralizado. No por decisión. Sus piernas simplemente no recibieron la orden de moverse. Y entonces notó lo que notó. La figura no estaba mirando hacia él. Estaba mirando hacia el pasillo. Hacia el pasillo que llevaba a los cuartos. Hacia los cuartos donde dormían Rebeca, Andrés y Lucía. Sergio abrió la boca. No salió ningún sonido. Prendió la luz de la cocina. La esquina estaba vacía. Revisó la casa completa esa noche. Nada. A la mañana siguiente no le dijo nada a su familia. Estuvo 3 días diciéndose que había sido el cansancio, la oscuridad, su imaginación. El 4º día su suegra Carmen, que vivía en Abojoa y tenía 71 años y estaba perfectamente bien de salud según su último chequeo médico 2 semanas antes, sufrió un infarto masivo. No sobrevivió. Sergio llamó a Rebeca para darle la noticia. Cuando Rebeca colgó el teléfono llorando, Sergio se quedó mirando la esquina de la sala donde había visto la figura. Y tuvo un pensamiento que me escribió exactamente así cuando me mandó su testimonio. No miraba hacia el pasillo. Miraba hacia el teléfono. Hacia el lugar donde iba a llegar la noticia. Sergio no buscó explicaciones sobrenaturales después de la muerte de su suegra. Se convenció de que había sido coincidencia. No necesitaba creer. ¿Tiene sentido necesitarlo? La alternativa era demasiado grande para vivir con ella todos los días en la misma casa. Pasaron 16 meses. Diciembre de 2010. La familia estaba completa en casa por las vacaciones. Andrés había vuelto de Hermosillo. Era una noche normal de diciembre. Sergio se despertó a las 3:10. No por sed esta vez. Por algo que no supo nombrar. Una presión. Un peso en el pecho que no era dolor físico pero tampoco era nada que hubiera sentido antes. Abrió los ojos. Y la vio. Esta vez no en la sala. Esta vez al pie de su propia cama. Completamente inmóvil. Completamente de negro. Y esta vez Sergio pudo ver hacia donde miraba. Porque esta vez él estaba directamente en su campo visual. La figura miraba a Rebeca, que dormía a su lado. Sergio se incorporó bruscamente. Encendió la lámpara de buró. Vacío. Despertó a Rebeca. Le dijo que había tenido una pesadilla. Rebeca lo tranquilizó y volvió a dormirse. Sergio no durmió más esa noche. Al día siguiente llevó a Rebeca con el médico con un pretexto. Un chequeo general, dijo. Por las fiestas, dijo. Para tener todo en orden. El médico encontró algo en el chequeo que ameritó estudios adicionales. Los estudios adicionales encontraron un tumor. Pequeño. En una etapa inicial que hacía que el pronóstico fuera bueno si se actuaba rápido. Actuaron rápido. Rebeca se trató. Rebeca sobrevivió. Y Sergio lleva desde entonces con una pregunta que no tiene respuesta satisfactoria. La mujer de negro vino a llevarse a Rebeca y en diagnóstico temprano se lo impidió. ¿O vino a avisarle a Sergio para que llevara a Rebeca al médico a tiempo? ¿Viene a llevarse? ¿O viene a avisar? ¿Y hay manera de saber cuál de las dos es? Marisol tiene 31 años. Vive en Hermosillo. Trabaja en recursos humanos. Es de esas personas que cuando hablan de algo que les pasó dan los detalles con precisión y sin adornos, porque su instinto es ser creída y saben que los adornos hacen que la gente deje de creer. Me mandó su testimonio en mensaje de voz. 12 minutos. Sin pausas innecesarias. Con fechas exactas. Esto pasó en marzo de 2019. Marisol vivía sola en un departamento en el centro de Hermosillo.
Segundo piso. Un edificio de los años 70 con pasillos largos y techos altos y esa acústica específica de las construcciones viejas donde escuchas los pasos del vecino de arriba pero nunca puedes ubicar exactamente de dónde vienen. Esa noche había llegado tarde del trabajo. Comió algo rápido. Se bañó. Se acostó. Eran las 11:30 cuando apagó la luz. A la 1:20 según su teléfono, despertó. No recordaba haber soñado. No había ningún ruido fuera de lo normal. Solo despertó. Y supo antes de abrir los ojos que había algo en el cuarto. No como una intuición vaga. Como una certeza. Como cuando sabes que alguien entró a la habitación aunque no escuchaste la puerta. Abrió los ojos. La figura estaba entre la cama y el armario. De aquí. Completamente de negro. Marisol describió lo siguiente en su mensaje de voz y es importante la exactitud de su descripción. No parecía sólida del todo. No era transparente como en las representaciones de fantasmas de las películas. Era más como algo que bloquea la luz de manera ligeramente diferente a como lo bloquea un objeto sólido. Como si ocupara el espacio pero de una manera que el ojo no termina de procesar correctamente. Y miraba hacia Marisol. Directamente. Sin ambigüedad. Marisol dice que lo primero que sintió no fue miedo. Fue reconocimiento. Como si algo muy antiguo en ella supiera exactamente lo que estaba viendo y ya tuviera respuesta preparada para ello. Se quedó completamente inmóvil. No encendió la luz. No llamó a nadie. Solo se quedó mirando a la figura y la figura se quedó mirándola a ella. Durante lo que Marisol calcula fueron 3 o 4 minutos, aunque dice que el tiempo en ese momento no funcionaba con normalidad. Luego la figura se fue. No se movió hacia la puerta. No se disolvió dramáticamente. Solo dejó de estar. Un momento estaba y al siguiente ya no. Como si alguien hubiera apagado algo. Marisol encendió la luz. El cuarto estaba vacío. La puerta cerrada con llave como siempre. Las ventanas cerradas. Ninguna explicación de entrada o salida. Marisol se levantó, tomó agua, y hizo algo que me parece extraordinariamente revelador del tipo de persona que es. Agarró su libreta y escribió todo lo que había visto con la misma precisión con que no me lo describió a mí. Guardó la libreta. Volvió a la cama. Y durmió. Porque, según me dijo, sentí que lo que sea que era ya había venido por lo que venía. Y que o ya lo tenía o no lo iba a conseguir esa noche. Y de cualquier manera yo no podía hacer nada al respecto. Así que dormí. 3 días después, su mejor amiga desde la preparatoria, una mujer de 30 años llamada Diana que vivía en Ciudad Obregón y a quien Marisol había visto el mes anterior perfectamente bien, murió en un accidente de tráfico en la carretera a Álamos. Marisol abrió su libreta. Releyó lo que había escrito esa noche. Y tuvo la misma pregunta que Sergio Quiñones. La figura miraba hacia ella. O miraba hacia algo que ella no podía ver pero que estaba en la dirección de ella. Hacia ella. O hacia Diana, que vivía en otra ciudad pero cuya conexión con Marisol era tal que de alguna manera la figura encontró a Marisol como el punto de acceso más cercano a Diana. Sin respuesta. En las comunidades yaquis y mayos del sur de Sonora existe un concepto que los antropólogos han documentado desde el siglo XX pero que las comunidades mismas no llaman de ninguna manera especial porque no necesita nombre especial. Es simplemente parte de la comprensión de cómo funciona el universo. La muerte tiene presencia antes de llegar. No como advertencia benevolente necesariamente. Como anuncio. Como quien abre la puerta antes de entrar. Esta presencia toma formas distintas según el lugar y la persona. En algunos testimonios yaquis es un sonido. En algunos es un animal específico. En algunos es una figura. Una figura de mujer. Vestida de negro. Los mayores de estas comunidades que todavía guardan este conocimiento no describen a esta figura como un espíritu malo. No la describen como algo que deba combatirse o evitarse. La describen como una parte del proceso. Como el umbral antes de la puerta. Algo que existe en el espacio entre lo que está vivo y lo que está por dejar de estarlo.
Y lo más importante de lo que dicen los mayores sobre ella es esto. No viene a todos. Viene a los que pueden verla. Y no todos los que pueden verla están en la lista. A veces viene a los que están en la lista. A veces viene a los que están conectados a los que están en la lista. A veces viene simplemente porque alguien en ese lugar tiene la capacidad de verla y esa capacidad funciona como una antena que la hace visible aunque no haya venido por nadie específico en ese momento. Ese matiz, esa distinción entre ver porque te van a llevar y ver porque puedes ver, es lo que cambia completamente la experiencia de quienes la encuentran. Y es lo que hace imposible saber, después de verla, en cuál de las dos categorías estás. Patricia lleva 19 años trabajando en el Hospital General de Ciudad Obregón. Turno nocturno. Ha visto morir a muchas personas. Suficientes para que la muerte haya dejado de ser abstracta y se haya convertido en algo concreto y manejable, algo que tiene procedimientos y tiempos y papeles que llenar. Patricia no es una persona impresionable. Me lo dijo ella misma cuando me escribió. Cuento esto porque sé que soy la última persona a quien le deberían pasar estas cosas. No porque sea escéptica, sino porque trabajo en el lugar donde más muertes pasan. Si hubiera algo que ver, ya lo habría normalizado. Lo que Patricia describe no está normalizado. Y lleva 12 años tratando de normalizarlo sin lograrlo. La primera vez fue en 2013. Pasillo del tercer piso, área de medicina interna. Las 4 de la mañana. Patricia terminaba de revisar a un paciente en el cuarto 318 y caminaba hacia la estación de enfermería. El pasillo estaba vacío. Luces de hospital a media intensidad como siempre de noche. Al fondo del pasillo, frente a la puerta del 324, había una mujer. De negro. De pie. Inmóvil. Patricia pensó que era una familiar de algún paciente que se había quedado dormida en la sala de espera y había salido a buscar algo. Caminó hacia ella para decirle que los familiares debían estar en la sala designada. Conforme se acercaba, la figura no se movió. No se volteó. No reaccionó al sonido de los pasos de Patricia en el linóleo del pasillo. Patricia llegó a 5 metros. Y se detuvo. Porque a 5 metros la figura seguía siendo perfectamente visible, pero algo en la manera en que ocupaba el espacio del pasillo era incorrecto. No de manera obvia. No de manera que Patricia pudiera describir técnicamente. Incorrecto de la manera en que tu cerebro a veces procesa algo antes de que tu conciencia reciba el mensaje. La figura estaba mirando hacia la puerta del 324. Patricia conocía al paciente del 324. Don Aurelio. 73 años. Infarto reciente. Estable según sus últimas constantes. Patricia encendió la luz completa del pasillo. El pasillo estaba vacío. Revisó el 324 inmediatamente. Don Aurelio dormía. Constantes normales. Todo en orden. Patricia volvió a la estación de enfermería y escribió en sus notas personales, no en el expediente clínico, lo que había visto. A las 6:42 de la mañana, 20 minutos antes de que terminara su turno, las constantes de don Aurelio comenzaron a deteriorarse. A las 7:15, don Aurelio murió. El médico de guardia determinó una arritmia fatal. Patricia leyó sus notas personales de esa noche. Las guardó. La segunda vez fue en 2017. Mismo hospital. Mismo turno. Esta vez el pasillo del segundo piso. Esta vez la figura frente a la puerta del 215. Patricia se detuvo en cuanto la vio. No caminó hacia ella. Solo miró. La figura miraba hacia la puerta del 215. Patricia revisó al paciente del 215. Mario, 46 años, postoperatorio de apéndice, sin complicaciones previstas. Patricia llamó al médico de guardia. Le dijo que el paciente del 215 necesitaba revisión adicional. El médico llegó protestando porque no había indicadores de alerta en el expediente. Revisó a Mario.
Encontró los primeros signos de una sepsis que se estaba desarrollando y que, de no detectarse esa noche, habría sido fatal en pocas horas. Mario recibió tratamiento. Mario sobrevivió. Patricia no le dijo al médico por qué había pedido la revisión. Anotó lo que había visto en sus notas personales. Y anotó algo más. Una observación que lleva 7 años intentando entender. La primera vez la figura miraba hacia la puerta del cuarto y yo me intervine porque no entendí. La segunda vez también miraba hacia la puerta del cuarto y yo sí intervine. El paciente de la primera vez murió. El paciente de la segunda vez vivió. La pregunta que no me puedo quitar es si la segunda vez la figura estaba ahí para llevarse a Mario o para que yo lo viera y actuara. Y si es lo segundo, ¿qué soy yo en ese proceso? ¿Una herramienta? ¿Una oportunidad? ¿Y para quién? Hay un punto en el que la acumulación de testimonios consistentes fuerza una elección. O los descartamos todos. O tomamos en serio el patrón. Y si tomamos en serio el patrón, las preguntas que surgen son incómodas para cualquier marco explicativo que tengamos disponible. Si la mujer de negro es una manifestación de la muerte próxima, ¿por qué puede ser vista por personas que no van a morir? Si es solo el anuncio de la muerte de alguien cercano, ¿cómo selecciona a quién mostrarse? Y la pregunta más incómoda de todas, la que aparece implícita en el testimonio de Patricia la enfermera. ¿Es completamente pasiva? ¿O hay casos en que aparecer a la persona correcta en el momento correcto tiene como consecuencia que alguien no muere? ¿Puede la mujer de negro estar involucrada tanto en muertes como en salvaciones? ¿Y si no es la muerte personificada sino algo anterior a la muerte? Algo que existe en el momento en que el resultado todavía no está completamente determinado. Algo que aparece en la ventana entre lo posible y lo inevitable. Cuando el resultado puede ir en cualquier dirección dependiendo de si alguien actúa o no actúa. Cuando lo que falta no es más tiempo sino la decisión correcta de la persona correcta. Patricia no salvó a Mario porque sea especialmente valiente o intuitiva. Patricia salvó a Mario porque vio algo que le dio información que no debería tener y actuó con esa información. ¿Qué es lo que le dio esa información? ¿Y por qué a ella? ¿Y por qué esa noche? ¿Y por qué Mario sí y don Aurelio no? Los 3 testimonios que forman esta historia tienen algo en común además de la figura. Los 3 cambiaron de manera permanente a las personas que la vieron. No de manera traumática. No de manera que los inutilizara. De una manera más específica y más difícil de describir. Sergio Quiñones lleva desde 2010 revisando médicamente a su familia con una frecuencia que su médico considera excesiva y que Sergio considera simplemente razonable. Ha encontrado cosas pequeñas en esos chequeos, cosas menores que se resolvieron fácilmente porque se encontraron pronto, y cada vez que las encuentran Sergio tiene el mismo pensamiento. Si no la hubiera visto, no estaría buscando. Marisol duerme con la libreta en la mesa de noche. No para protegerse. Para documentar. Para que si algo pasa haya un registro de lo que vio antes. Para que la conexión entre lo que se ve y lo que sucede después no se pierda en el tiempo y en el olvido y en la racionalización. Patricia sigue en el turno nocturno del Hospital General. Y ha aprendido a confiar en lo que su cuerpo reconoce en los pasillos antes de que su mente le dé nombre. Ha aprendido a actuar con esa información aunque no puede explicarla en ningún expediente. Ha aprendido que hay conocimientos que no caben en los formularios oficiales pero que salvan vidas exactamente igual. Los 3 comparten algo más. Una costumbre que desarrollaron de manera independiente sin coordinarse. Nunca dejan pasar un pasillo oscuro sin mirar al fondo primero. No porque teman verla, sino porque si está, quieren saber. Y si mira hacia alguien, quieren saber hacia quién. Y si pueden hacer algo con esa información, hacerlo. Porque tal vez eso, exactamente eso, sea la única respuesta posible a la pregunta de por qué aparece a quienes puede verla. No viene a llevarse a nadie. Viene a los que todavía pueden cambiar el resultado. Y si puedes verla y no actúas, el resultado cambia de todas maneras. Solo en la dirección equivocada. Esta noche, antes de dormir, revisa el fondo de tu pasillo. No porque esté ahí, sino para saber si está. Que es diferente.
Y si está, fíjate bien hacia dónde mira. Porque eso es la única información que importa.